Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas. Estamos en Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a hablar de uno de los casos que más ha llamado la atención de la ciudadanía. Y cómo no, es uno donde está procesado el expresidente de la República, Francisco Flores, por varios millones, que ya no se sabe, ya no se tiene claridad. Se hablaba al principio de 10 millones, aunque según la declaración que él diera, la confesión que hiciera frente a los diputados de la comisión especial que creó la Asamblea Legislativa, pues podría ser mucho más. Algunos estiman que pueden ser 70 millones de dólares sobre los que hay que dar cuenta, que se malversaron, que no llegaron a sus destinatarios reales, a quienes tenía que llegar, como son los contribuyentes, personas afectadas por diferentes desastres que ocurrieron en nuestro país, ya que era dinero que venía de Taiwán para beneficiar a miles y miles de salvadoreños y salvadoreñas. Este es el caso que nos llama la atención esta noche, que nos reúne con Omar Serrano, vicerrector de la UCA. Bienvenido, Omar. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Es un gusto estar nuevamente aquí. Un saludo fraterno a toda la teleaudiencia de Gente Ve. Y también nos reúne con Berta de León, abogada creyente en este caso. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, quiero invitarles a que nos sintonicen y si sus familiares todavía no lo hacen, cuéntenles, llámenles. Si están en Estados Unidos nos pueden sintonizar a través de www.gentv.tv. Llegamos con una señal muy pero muy buena online. Además, recuerde que estamos en la señal de Claro, en Canal 75 y Canal 29 y por supuesto en Tigo Digital. Tenemos una nota que nos ha preparado el equipo de producción para tomarla como punto de partida, para analizar los sucesos que han ocurrido en los últimos días sobre este tema y lo que puede venir. Veamos. El expresidente Mauricio Funes, durante su gestión, presentó ante la Fiscalía General de la República 152 casos de corrupción ocurridos en los 20 años de administraciones del partido Arena en el gobierno. Las diferentes políticas impuestas por los expresidentes de Arena abrieron el camino para las futuras actividades de corrupción pública y corrupción fiscal. En 1989, Alfredo Cristiani comienza con las políticas neoliberales, como la privatización de la banca y otras instituciones públicas. Calderón Sol implementa en 1998 la Ley de Zonas Francas y Parques Industriales Libres de Impuestos, y en enero de 2001, Francisco Flores hizo realidad la Ley de Integración Monetaria, sustituyendo el colón que circulaba desde 1862 por el dólar americano. Se ha hecho mucho, ¿verdad?, en 6 años. Usted me dice, bueno, ¿por qué la historia comienza hace 6 años con el primer gobierno del cambio? Bueno, porque antes no había nada. No existía Secretaría de Transparencia ni de Anticorrupción. Es decir, cuando usted le preguntaba a un funcionario si era cierto que había cometido un acto de corrupción, ¿qué contestaba el funcionario? Que me lo prueben en los tribunales, ¿verdad? Es decir, el gobierno se desentendía del problema de la corrupción y consideraba que era exclusivamente un ámbito, pertenecía exclusivamente al ámbito de las entidades contraloras. Entonces, hoy es una política del gobierno, ¿no? Se aprobó una ley de acceso a la información pública que es de las mejores del mundo. Hay, como le decía, estándares altos de aplicación de la ley, hay discusión pública. En 2014, el procesamiento judicial por corrupción del expresidente Francisco Flores por más de 18 millones de dólares ha puesto a prueba la efectividad de las leyes e instituciones de justicia del país. Recientemente, el juez del caso Flores ordenó proceso sancionatorio a los acusadores del exmandatario, medida que cuenta con un plazo de prórroga para la defensa de los querellantes. Lo anterior dará más largas a la resolución de este caso. En el país se manejó durante décadas, hace tiempos, antes de los 80, ¿verdad?, de lo que aquí sucedía, pero nadie hacía nada, ni nadie perseguía a los corruptos, ¿ya? Entonces, mantenemos el dedo en el renglón y estamos insistiendo, buscamos que se castigue la corrupción y se persiga a los corruptos hasta llegar hasta las últimas consecuencias. Para eso necesitamos también instituciones no corrompidas, instituciones, un órgano judicial transparente, un órgano judicial con jueces éticos, un órgano judicial con jueces independientes e imparciales. Y sobre todo, una Fiscalía General de la República digna, no comprometida con grupos de poder.
Según datos de la investigación realizada por la asociación Equipo Maíz para el álbum Corrupción de Arena, el monto de 24 casos de los 152 denunciados asciende a más de 3.935 millones de dólares. Bueno, vamos a hablar de este tema porque han habido situaciones que nos llaman mucho la atención y que obviamente tenemos que analizarlas frente a la ciudadanía. El juez primero de instrucción, Italmir Orellana, ha iniciado un proceso sancionatorio contra la parte querellante en el proceso judicial contra Francisco Flores por supuesta divulgación inapropiada de información confidencial. ¿Qué lectura hacen ustedes, en este caso ustedes que son la parte querellante, de este proceso que ha iniciado el juez Italmir Orellana? Mire, nosotros desde el inicio de este proceso hemos estado señalando la serie de anomalías que han habido, irregularidades, tanto de la Fiscalía General de la República como del juez primero de instrucción, ¿verdad? Quien prácticamente avala todas las peticiones de la Fiscalía sin mayor análisis técnico-jurídico, ¿verdad? El juez ha ordenado que se nos abra doble proceso. Un proceso sancionatorio que él va a ser quien va a decidir la suerte de eso, y el proceso penal, porque ha ordenado que el fiscal general nos abra una investigación penal a los abogados querellantes y a los directores de las organizaciones a las que pertenecemos, ¿verdad? Nos está acusando de haber revelado información reservada. Mire, para nosotros es claro que lo que pretende tanto el fiscal general de la República como el juez primero de instrucción es desalentar, ¿verdad?, el ánimo de la querella de solicitar diligencias judiciales en el caso, ¿verdad?, de saber la verdad, de pedir información, y otra es de que desistamos de denunciar lo que está pasando en el proceso. Entonces creemos que esta, en primer lugar, no es una acción legal, porque nosotros no hemos cometido ningún tipo de delito, sino que es una persecución tanto del juez como del fiscal, como le digo, para que nosotros nos callemos y que desistamos del proceso. ¿Qué lectura hacen ustedes, Omar? Yo creo que para la gente que nos ve por la televisión es importante contextualizar el caso. Bueno, ya todos ustedes, amigos y amigas, conocen el caso del expresidente Flores, quien fue a contar, digamos, cómo había manejado los donativos de Taiwán. Digamos que para una estadística es una vergüenza lo que hizo, para muchos fue una autoinculpación la que fue a hacer el expresidente. Bueno, correspondía a las instancias especializadas la investigación. Luego de estar prófugo 4 meses, si no me equivoco, se presenta voluntariamente y se presenta al juzgado primero de instrucción de San Salvador, que está a cargo de Levis Italmir Orellana, un juez que lleva ya 10 años, más de 10 años al frente de esta instancia y que tiene múltiples denuncias ante la Corte Suprema de Justicia. El último dato que yo manejé es que tenía 5 procesos activos, más el de la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos serían 6. Por recordar algunos casos, aquel famoso, una captura de don Benedicto Villanueva, si no me equivoco, líder de una banda de robacarros, ligado al narcotráfico, etcétera, etcétera, a quien la policía capturó con 17,000 colones en aquel tiempo pegados a sus testículos. O sea, lo capturaron y además eran falsos los billetes. Y este juez razonó que la ley salvadoreña no sancionaba ese tipo de delitos, de billetes falsos, y lo dejó en libertad. Ese es uno de los casos más recordados, pero también bajo este juzgado estuvo aquella famosa estafa de Fincepro y Incepro, que uno de los acusados fue don Roberto Mati Gil. Estoy seguro que gente que nos está viendo en este momento fueron afectados. Se estima en 1.300 millones de colones la estafa de aquel entonces. Se inició un proceso, nunca se logró recuperar todo el dinero y salió libre posteriormente
don Roberto, el proceso también seguido contra la Federación Salvadoreña de Fútbol por malversación de dinero contra el señor Juan Torres, también estuvo a cargo de él, salieron exonerados. Bueno, y en el caso concreto del presidente Flores ha tenido unas actuaciones que nos puede hablar Berta de mejor manera, solo por decirle un caso. Llama mucho la atención que todos son casos de dinero. No, y casos, estoy hablando de casos sonados. Si enumeráramos las denuncias que tiene por faltas al debido proceso, por violación de derechos ante la Corte Suprema de Justicia, uno no se explica, quizás los abogados nos pueden explicar mejor, por qué un juez con tanta denuncia en contra se mantiene por más de 10 años al frente de un juzgado, como titular de un juzgado. Ahora, si vemos la figura del fiscal general de la República, que es la otra persona que mencionó Berta, bueno, todos y todas sabemos que en el pasado el fiscal general de la República fue abogado particular del expresidente Flores, eso está comprobado, ¿verdad? Recientemente se conoció que el fiscal general ha realizado viajes, no 1, ni 2, ni 3, ni 4, ha realizado múltiples viajes en aviones que son propiedad de un gran empresario de este país, don Enrique Raiz, que tiene abierto un proceso en la Fiscalía. Eso, creo yo, se llama conflicto de intereses, ¿no? O sea, está una parte acusada en su Fiscalía y sin embargo realiza viajes, entiendo yo, particulares y oficiales en aviones privados de este señor. ¿Qué grado de independencia puede tener? Y más recientemente, el fiscal tuvo que aceptar que fue miembro directivo, un segundo director propietario, de una empresa Dubran, cuya representante legal y presidenta es doña Lourdes Rodríguez de Flores, esposa del expresidente Flores. Díganme ustedes, amigos y amigas, ante este panorama, está el caso del expresidente, se presenta a este juzgado con este juez a cargo, muy cuestionable, y con un fiscal que ha tenido vínculos profesionales de cercanía con el expresidente Flores. Viene FESPAD y ISD a nombre no solo de las dos instancias, sino de muchas organizaciones de la sociedad civil ante esta duda de tener un proceso transparente que siga como la ley manda, que se presenten las pruebas necesarias. Yo reconozco la disponibilidad, la valentía de FESPAD, la valentía del ICD y en concreto de abogadas como Berta, y deciden presentarse como querellantes particulares, es decir, para garantizar que este proceso contra el expresidente Flores, no tanto contra la figura del expresidente, sino para que se haga justicia en este país, se siente un precedente. Entonces, digamos que los garantes en este proceso de que se lleve como la ley manda han sido los abogados de FESPAD y ISD, acuerpados por todas las instancias de la sociedad civil que los apoyamos. De ahí me imagino la intención que ustedes están visualizando de quererlos marginar, de quererlos sacar del juego. Sí, de hecho, nos fue bastante difícil ser aceptados como querellantes, porque la primera arbitrariedad que cometió el juez primero de instrucción fue decretar una reserva total del caso de oficio, porque ni siquiera la fiscalía ni la defensa la pidió. Para decretar la reserva hay presupuestos legales, ¿verdad? Pero él, obviando todo procedimiento y el principio de legalidad, él decreta la reserva cuando nosotros quisimos tener acceso al expediente para comenzar a elaborar el documento de querella. Nosotros, ante esta situación, acudimos a la Sala de lo Constitucional en proceso de amparo que consideramos que nos estaba violentando nuestro derecho de acceso a la información, el derecho a conocer la verdad y que era un tema de interés público, y la Sala, como medida cautelar, levantó la reserva del proceso, ¿verdad? Ese, digamos que fue uno de los primeros golpes que como sociedad civil nosotros logramos asestar al sistema de justicia, representado lamentablemente por el juez primero de instrucción.
Luego de ello nos constituimos querellantes, pero desde el inicio él en muchas diligencias nos ha tildado de ser representantes políticos, nos falta el respeto siempre en las diligencias, sentimos que realmente no somos bienvenidos al tribunal como tendríamos que ser, es una institución pública. Y bueno, eso ha sido desde el inicio y ahorita se ha agravado la situación porque ya pretende pues sacarnos del proceso, pues ya son acciones clarísimas, como les digo, el proceso sancionatorio que ni siquiera se adecua, ¿verdad?, a lo previsto en el 132 procesal penal y más grave aún la responsabilidad penal que podemos afrontar, ¿verdad?, porque para nadie es un secreto que en la Fiscalía muchas veces han sacado casos penales contra personas que posteriormente se establece que no hubo delito, ¿verdad? Pero el daño a la imagen de la persona ya ha sido causado. Y en este caso la intención de marginarles de la investigación. Y también la intención de desviar la atención, ¿verdad? Porque ahora ya no se tiene en primera plana al imputado, el expresidente Francisco Flores, sino que ahora las imputadas ya somos nosotros las abogadas que perseguimos la verdad. Algo así como los patos disparándole las escopetas, ¿no? Un poco así estamos. No solo lo que dice Berta, bueno, decretar la reserva total del caso, es decir, no se puede conocer cuando, y manejarlo todo cuando es un expresidente. ¿No? Son dineros públicos. La Fiscalía determinó, la misma Fiscalía, que se dejaron de ejecutar por lo menos 5 proyectos destinados al pueblo salvadoreño y cuyos fondos fueron desviados, ya sea a cuentas personales o a cuentas del partido que lo llevó al poder. Y que él confesó que lo había manejado en saquitos. Exacto. Bueno, lo que fue a hacer, yo ya lo dije, no tiene nombre. Directamente, ¿verdad? Supuestamente. Algo que una persona que decían que era medianamente inteligente hiciera eso, pues puso en duda su coeficiente intelectual, me parece a mí. Pero además de decretar la reserva total del caso, lo primero que hace al presentarle, aduciendo que no hay peligro de fuga, que él se presentó, es decretar arresto domiciliar. Si no hubiese sido por el actuar de los creyentes, tanto en la reserva total del caso, ya explicó Bert, y en darle casa por cárcel, si no hubiera sido el papel de los creyentes, lo hubiera hecho con toda la facilidad, porque la Fiscalía, por supuesto, no se va a oponer a nada de esto. En realidad, lo que está estorbando algunas intenciones que pudieran tener, tanto el juez como desde la Fiscalía, es el actuar de los querellantes. Vamos a ver, ahí quisiera que nos detuviéramos un poquito para que la ciudadanía entienda cuál es el papel, en este caso, cuál es la función, cuáles son los alcances que puede tener una querella como la que ustedes han establecido. Fíjese que de acuerdo al 107 del procesal penal, nosotros, al ser aceptados como querellantes, podemos proponer prueba, ¿verdad? Podemos oponernos al ofrecimiento probatorio de la parte contraria, podemos intervenir en las audiencias, en las diligencias, en los actos de prueba. El problema es que nosotros como querella no tenemos poder coercitivo, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Poder coercitivo que sí tiene la Fiscalía. En el caso, ellos pueden requerir directamente a las instituciones bancarias a nivel nacional e internacional o instituciones públicas que entreguen información, ¿verdad? Nosotros no llegamos hasta ahí. No podemos, no tenemos esa capacidad porque la ley no nos la da. Sin embargo, a partir del análisis que nosotros hacemos del caso, podemos ir y presentar un escrito al juez y el juez le ordena a la Fiscalía que lo realice. Pero con lo que nos hemos encontrado acá es que nosotros hacemos la petición fundada, ¿verdad? Necesitamos un peritaje financiero, un peritaje bancario, un valúo de inmuebles, etcétera. Bueno, la presentación de la palabra prohibida, ¿verdad? Del reporte de operación sospechosa, para dar un ejemplo. Y al final es la Fiscalía quien decide que si lo hace o no. Con lo que nos hemos encontrado es que la Fiscalía simplemente no hace nada, ¿verdad? No dice ni sí ni no, no lo voy a requerir por esta y esta razón. No dice nada, simplemente ignora las peticiones de la querella y el juez no cumple con su papel contralor, ¿verdad? Que es preparar la instrucción y decirle, bueno, tiene un plazo para que me presente esta diligencia, sino que simplemente se hacen los desentendidos y, digamos, la
los aportes de la querella caen en saco roto, pues, y únicamente nos sirven para señalar que no funciona el sistema. ¿A qué le tiene miedo? ¿A qué le tendrían miedo en este caso con el papel que hace la querella? Yo creo que el fondo de esta maniobra, digámoslo así, es hacer a un lado a los querellantes y no tener nadie que les estorbe en posibles intenciones que tengan. Creo que Berta nos puede ilustrar para la gente que nos está viendo por Gente B. La Fiscalía ha acusado por 3 delitos al expresidente: por peculado, por enriquecimiento ilícito y por desobediencia a particulares. No aparece el de lavado de entonces, dinero, ¿no? por 3 delitos, Berta, voy a hacerle entrevistador. Entiendo yo que esos delitos son excarcelables todos, o pueden ser excarcelables. Son menos graves que el lavado de dinero, pero de hecho el peculado y el enriquecimiento son delitos generadores de lavado de dinero. Exacto. Entonces hay un cuarto delito que los querellantes, la sociedad civil, la Asamblea Legislativa ha pedido al fiscal que lo incorpore como acusación, que es el lavado de dinero, que es más grave todavía. A juicio de muchos especialistas, hay suficientes pruebas para acusar al expresidente Flores de lavado de dinero. Entonces el fiscal dice... Pareciera que no, solo para la fiscalía, un elemento que puede ser importante es lo que decía Berta, el ROS, es el reporte de operaciones sospechosas. A ver si no me mete preso el fiscal por decir esto, porque envió una comunicación a los querellantes prohibiendo a los miembros, a todo miembro de FESPADE y ISD y a los usuarios mencionar esta palabra y no aducirlo como prueba. Ese reporte de operaciones sospechosas, repito, a ver si me están esperando allá afuera o en la entrada de la universidad cuando llegue, o sea, han prohibido que se diga porque no lo quieren usar. Ese es un instrumento, se les acusa de haberlo hecho público. ¿Quién conoce el ROS en este país? ¿Quién conoce el reporte de operaciones sospechosas? Hay acciones que ya han hecho de parte de la querella. Hay una nota que nos ha preparado el equipo de prensa para que veamos algunas de las acciones que ya se han realizado en este caso de parte de la querella. Bueno, parece que no, pero tenemos una opinión que vertía este fin de semana el arzobispo de San Salvador, Monseñor Alas, con respecto a el rumbo que está tomando esta investigación en contra del expresidente Francisco Flores. Veamos. Bueno, parece que no está listo este material. Vamos a ver, cuando se les hace una acusación de este tipo, ¿en qué podría estar basado el juez, a juicio de usted? ¿O de dónde surge esta intención? ¿O este movimiento, mejor dicho, hecho por el juez? Mire, según lo que resolvió el viernes en la tarde y que primero lo hizo del conocimiento de los medios de comunicación y después a las partes que nos afectaba la resolución, dice que nos abre proceso sancionatorio por un comunicado que hizo FESPADE y ISD donde cuestionan el funcionamiento del sistema judicial, ¿verdad? Concretamente la actuación de él y la actuación del fiscal general, señalando hechos concretos dentro del proceso. FESPADE e ISD hicieron ese comunicado pues en uso a la libertad de expresión y de opinión, ¿verdad? Tomando en cuenta que son funcionarios públicos y que tienen que estar sometidos a escrutinio. Basado en ese comunicado y no en conductas desplegadas por los abogados en el proceso como tiene que ser, él nos abre proceso sancionatorio. O sea, una cuestión absurda, ¿verdad? Sin embargo, así lo dice y en la resolución donde ordena el proceso incluso parafrasea, ¿verdad?, algunas afirmaciones que FESPADE y ISD hacen en el comunicado, ¿verdad? También, bueno, y ordena, dice, abrir el proceso penal, le ordena al fiscal que nos abra proceso penal a los querellantes y al director de FESPADE y ISD por considerar que podemos haber llegado hasta cometer delito por revelación, dice, de información reservada, lo cual también es
Es absurdo porque, en primer lugar, el proceso penal no tiene reserva, ¿verdad? Porque él mismo la revocó. Porque cuando, me imagino, advirtió que podía ser condenado por la sala por violación al derecho de acceso a la información en el amparo que les comento, él corrió a revocar la decisión, ¿verdad? Entonces el proceso actualmente es público. Ningún documento tiene reserva. Por otra parte, el fiscal en declaraciones y en cartas que ha mandado, incluso a FESPADE y ISD, dice que el reporte de operación sospechosa y este informe de inteligencia financiera, que nunca hemos visto, ¿verdad? Son documentos, tienen que estar bajo reserva como una de las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos. Para empezar, para decretar la reserva de un documento que está en el proceso, es necesario que sea ordenada por el juez, no que el fiscal aduzca sanciones que ni muestra, porque él nunca ha mostrado la sanción. Yo en reiteradas ocasiones les he dicho, bueno, muestren la sanción, ¿verdad? Queremos ver qué organismo ha impuesto la sanción, cuál es la acción que está sancionando y cuáles son los alcances, ¿verdad?, de esa acción, si es una acción de los querellantes o de quién es la acción, ¿verdad? Pero el fiscal no nos ha entregado esa supuesta sanción, así que por el momento nosotros ignoramos hasta el contenido de la sanción. Ahora, llama la atención incluso la forma en que se hace esta acción de parte del juez. Como ya decías, Berta, primero llama a los medios, la hace pública, y luego les notifica a ustedes. Ahora, vicerrector, llama la atención todo el manejo mediático que se está haciendo de este caso. Han pasado meses que los medios de comunicación, la mayoría de medios, sobre todo los medios que responden a intereses de derecha, han estado silenciando, invisibilizando el caso totalmente. Yo creo que efectivamente la estrategia de los grandes medios es silenciar el tema para que se vaya olvidando en la mente de la población y al final van a salir. Yo creo que si hiciéramos un sondeo, la gente pensaría esto va a quedar en nada. Aquí se roban millones y no pasa nada. Sin embargo, la acción del juez y también la actuación del fiscal, creo yo, lo que va a hacer es darle fuerza a este caso y ya lo puso en agenda nuevamente. Amigo y amiga, usted no va a ver esto en otro canal, ¿verdad? Ni lo han mencionado. La actuación, esta que estamos contando del juez y del fiscal, no le han dado cobertura en los grandes canales de televisión, ni en los rotativos. Y entonces creo yo que contrario a la estrategia que quieren silenciarlo, lo que van a hacer es posicionar en la agenda. Solo ya que al revés. El relator. Solo que al revés. Para libertad. En este momento ya pareciera que el acusado ya no es el expresidente Flores, sino usted dijo una frase. Yo creo que aquí la justicia está funcionando al revés. Hay un caso de un señor que se robó una vaca, que lo condenan a 5 años de cárcel. Hay otro chavo que se roba un celular, lo condenaron a 6 años de cárcel. Hay 2 muchachos que extorsionaron $10, esa fue la prueba, los condenaron a 10 años de cárcel, a 1 año por cada dólar extorsionado. La justicia sí funciona. En cambio, en el proyecto RESA de hospitales, que se descubrió un faltante de 3 millones, se les da trabajo comunitario de castigo, eso se les dio. Y a los que se roban, bueno, la acusación no es por 10 millones, entiendo yo, de la fiscalía es por 15.3 millones de dólares, aunque se calcula que fueron decenas de millones de dólares más, ¿verdad? Pero la acusación es por 15.3 millones y a lo mejor la gente dice esto va a quedar en nada. De hecho, analistas ya lo han dicho. A mí me parece el relator para la libertad de expresión de la OEA ya se comunicó y dice, en un correo dice, no puede ser que esté pasando esto. O sea, la justicia como que está funcionando al revés, ¿verdad? Y los grandes medios, repito, han silenciado esto y cuando hablan de eso es para defender al presidente. Escuché hace poco un comentarista sosteniendo que el ROS, vuelvo a repetir rollo, reporte de operaciones sospechosas,
no puede ser causa de prueba porque es una comunicación interna entre dos gobiernos, o sea, hablando cosas que realmente no conoce, ¿verdad? Y dándole razón al juez para abrir un proceso sancionatorio contra los querellantes y ordenándole o pidiéndole a la Fiscalía un proceso penal contra los directores de ISD y de FESPAD. O sea, hablando claramente, cuando hablan lo hacen en defensa. ¿Cuál creo yo que es el fondo de todo esto? Yo creo que, yendo más allá del caso del expresidente Flores, lo que está en juego aquí es la necesidad de depurar el sistema judicial salvadoreño. Ese fue un cometido que se propusieron los acuerdos de paz de 1992, es decir, hace 23 años, y no se ha cumplido. Más de 2 décadas después, hay una necesidad de depurar el sistema judicial. Eso fue acordado por las partes. Para que haya justicia pronta y cumplida en este país, hay que depurar el sistema judicial, porque tenemos esta clase de jueces, ¿verdad?, que no inspiran confianza. Este es un caso, pero el sistema judicial es uno de los que menos confianza representa para la población. Entonces yo creo que aquí se abre la necesidad, por un lado, de depurar el sistema judicial. El sistema judicial está a prueba. Esta es una prueba para ver si uno de los representantes de los poderosos grupos de poder político o económico son llevados a la justicia en este país. Esta es una prueba, y no tanto, repito, por hacerlo en contra de una figura, sino por sentar un precedente en este país. Porque si sienta un precedente, después de él pueden ir más. En segundo lugar, creo yo que esto nos confirma la necesidad de una fiscalía independiente. Miren, mientras este país no tenga un fiscal que investigue el delito, que defienda los intereses del Estado, que defienda sus intereses, y hablo como político yo, que defienda los intereses de la gente y no los intereses de allegados o antiguos clientes, este país no va a salir adelante. Necesitamos una fiscalía independiente. Esa es, creo yo, la otra gran enseñanza que nos deja el caso que estamos viviendo. En el fondo del caso es quitarle a los querellantes, pero en el fondo de toda problemática es la necesidad de depurar el sistema judicial y la necesidad de tener una fiscalía independiente. El sistema de justicia está a prueba en este momento. Viendo las cosas como van con estas señales, ¿qué futuro le ven ustedes a este caso? Mire, yo creería que si seguimos en esta lógica que ha llevado hasta ahorita, con el fiscal protegiendo deliberadamente al expresidente, ¿verdad?, y pasivamente los auxiliares fiscales prácticamente no hacen nada, no vamos a poder descubrir lo que realmente ocurrió y nos vamos a quedar con las diligencias que presentaron en el requerimiento, ¿verdad? Hasta ahorita las diligencias que se han incorporado nuevas en la fase de instrucción han sido propuestas por la querella. Estamos hablando del peritaje financiero, ¿verdad?, donde se va a establecer el estado de las finanzas del expresidente, ¿verdad?, y si éstas tienen soporte o justificación legal o no. El peritaje bancario, donde se va a analizar por peritos de la Superintendencia del Sistema Financiero cuál es el curso que siguió los $15 millones donados por Taiwán, ¿verdad? Desde que fueron depositados en el Centro de Estudios Políticos Dr. Rodríguez Port, ¿verdad?, en Costa Rica, hasta que terminaron en la cuenta del Partido Alianza Republicana Nacionalista Arena en el Banco Cuscatlán, y de ahí pues que pasaron a sus destinatarios finales, que incluso hay varios abogados que recibieron su cheque de esos fondos, ¿verdad?, que venían para utilización en gasto público, pues. Entonces es verdaderamente lamentable, y como estaba mencionando acá el vicerrector, el sistema de justicia está a prueba, ¿verdad? Y es peligroso, por ejemplo, que el fiscal general actual pueda ser reelegido, y que según su cuenta de Twitter anda muy activo en esa lógica de lograr apoyos en la asamblea.
yo haría un llamado, ¿verdad?, a los diputados de las diferentes fracciones que realmente analicen, ¿verdad?, cómo este fiscal ha manejado la fiscalía, cómo es que enfáticamente él se pronuncia muy fuerte contra, por ejemplo, la pandilla y digamos, delincuencia común, y cómo protege, ¿verdad?, a gente que tiene o ejerce cierto poder político o económico. Entonces, y eso no lo digo yo, eso está a la vista, la gente puede ir y revisar los casos, el caso Selenel, por ejemplo, ¿verdad?, y los casos que han involucrado a exfuncionarios del Partido Arena. ¿Cuál ha sido la actuación fiscal, verdad?, de pedir procedimiento abreviado? Cuando nosotros en FESPAD, que también litigamos la mayoría de los casos para gente de escasos recursos, vemos como a diario en los tribunales a un adolescente lo condenan a la pena máxima para menores de edad, que son 15 años, por haber ido a recoger $20 de renta, ¿verdad? ¿Cómo es de desproporcionada la justicia para la gente que no tiene poder? Y respecto de la gente como Francisco Flores, que fueron 15 millones, bueno, ahora hasta vigilias le hacen, ¿verdad? Entonces, es curioso cómo está operando la situación. En ese sentido, vicerrector, si hay tantos elementos, como los que menciona la abogada, de cómo se manejó este dinero, que fue a parar a una cuenta, todo ha sido público, ha sido información pública, que fue a parar a cuentas de Arena, ¿por qué no se, a su juicio, por qué no se incluyó el tema de lavado de dinero en la acusación? Yo creo que esa pregunta la debe responder el señor fiscal general, ¿verdad? Como digo, diversas instancias de la sociedad civil, desde la universidad, ISD, FESPAD y 50 organizaciones más lo hemos pedido. La Asamblea Legislativa le pidió al fiscal y no lo ha incluido. ¿Por qué? Porque esto tendría consecuencias en la pena que se le aplica al expresidente de la República, nos parece. Puede ser una posibilidad. El fiscal ha sostenido que no aplica acusar de lavado de dinero al presidente, pero especialistas en la materia, bueno, como Berta, sostienen que hay no solo indicios, sino hay pruebas que ameritan incorporar esta acusación contra el expresidente. ¿Por qué? Lo tendría que responder el fiscal. El creyente esté amenazado, amordazado para no poder tocar este punto del otro, si es creyente. Bueno, ahí tenemos la opinión del arzobispo de San Salvador, Escobar Alas, con respecto a este caso. Ahora, a mí me gustaría preguntarles, en este caso, vicerrector, ¿qué le dirían ustedes a los partidos políticos, ahora que estamos justamente a días de la próxima elección del 1 de marzo? ¿Qué le dirían a los partidos políticos de cara a fortalecer el sistema de justicia? Bueno, aprovechando que estamos en el apogeo de la campaña electoral, yo creo que hay que pensar en el país, pero no como eslogan, más que en los beneficios particulares y en los beneficios partidarios. Creo que el país necesita un esfuerzo conjunto. Yo creo que en El Salvador no estamos para máximos acuerdos, sino para consensos mínimos. Y creo que la Asamblea Legislativa puede ser un ejemplo de esto. Y yo también me quisiera referir a la gente que tiene la oportunidad, ¿verdad?, de votar, porque en este tiempo es cuando nos necesitan los funcionarios públicos, los que van a cargo de elección popular. Por ejemplo, yo no creo que alguno de los que nos está viendo en este momento no esté de acuerdo con que el agua es un derecho humano, con que la alimentación es un derecho humano. La Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2010 declaró al agua como un derecho humano, y no solo eso, sino como lo que propicia la realización de otros derechos. En este país no lo hemos ratificado como derecho humano. ¿Por qué? Porque hay diputados y diputadas, partidos y partidas que no han dado su voto para ratificar el artículo 69 de la Constitución, que declara el agua y la alimentación como derechos humanos. ¿Por qué? No han dado razones convincentes. Para mí, eso hablo a título personal, cada persona va a juzgar según su conciencia. Yo, alguien que no vote a favor de declarar el agua y la alimentación como un derecho humano, no merece el voto.
¿Y ahora es cuándo? Porque la A ciudadanía título es la que personal, tiene... Eso lo digo a título personal, cada uno y su conciencia verá. Pero yo creo que alguien que no reconoce que todo salvadoreño, desde el que vive el Escalón hasta que vive el último de los cantones, tiene derecho a accesar al agua, no merece que se vote por esa persona, me parece. Y ahora es cuando, decía, porque ahora es cuando la ciudadanía tiene el poder en su mano, ¿no? Es decir... Exactamente. Como usted dice, ahora no necesitan. Es el tiempo de los abrazos en los mercados, de promesas, ¿verdad? Yo creo que esta campaña no se ha distinguido mucho de las anteriores, pero creo que por los frutos los vamos a conocer. Hay gente que se ha opuesto a aprobar legislación que favorecen al pueblo salvadoreño. Estoy hablando de casos concretos. Hay una ley de telecomunicaciones también que se ha presentado a la Asamblea Legislativa y el que no manifieste una voluntad de luchar contra la corrupción, creo que tampoco merece que se vote por él, a menos que sigamos o querramos seguir teniendo un país de corruptos como lo tenemos en este momento. Para ustedes desde FESPAD, ¿cuál consideran que debería ser la actitud de la ciudadanía frente a esta situación, frente a este caso, frente a esta investigación que se lleva contra el expresidente Francisco Flores? Mire, yo creo que la ciudadanía tiene que participar más, ¿verdad? Y tomar las cosas del Estado con más seriedad. Hay mucha gente que dice, bueno, sí, todos roban, ¿verdad? Pero tenemos que empezar a luchar para que ya no continúe esto. Y creo que pronunciarse por transparencia en este caso es vital. Y entre más ciudadanos y ciudadanas se involucren, también ellos, el fiscal general, los jueces en general, también van a tener ese mensaje más claro y se van a sentir más comprometidos a actuar de acuerdo a la ley y la Constitución. Yo creo que eso, ¿verdad? Que la ciudadanía se active y participe, denuncie y se oponga ante estas claros ejemplos de corrupción, no solo de la gente procesada, sino del sistema en general, pues. Eso sería más. A este comentarista que estaba avalando el proceso sancionatorio contra los creyentes, le escuché... Que debe ser uno de esas ruedas de caballitos, ¿qué, hermano? Exacto, le escuché decir que Taiwán siempre ha operado de esa manera, da donativos a los presidentes para que le apoyen en la ONU, para que voten en contra de anexarlo a China. Entonces, es decir, como quien dice, todos lo han hecho, lo que no dice que ese presidente de Taiwán está preso con su esposa, lo que no dice que se ha seguido un juicio contra Alfonso Portillo por aceptar... Cadena perpetua está, ¿verdad? Sí, está cadena perpetua de ese presidente que sobornó en los tiempos del expresidente Flores, que Alfonso Portillo enfrentó un juicio por malversar ayuda de Taiwán, que Mireya de Moscoso en Panamá pasó un antejuicio por la misma razón, por recibir de regalo de cumpleaños $1 millón del expresidente de Taiwán, que, si no me equivoco, Miguel Ángel Calderón en Costa Rica fue procesado por malversar ayuda de Taiwán. Entonces no se puede justificar que la costumbre, si todos roban, como decía Berta, es tolerable. Yo creo que si no empezamos ahora a sentar un precedente y a luchar contra la corrupción, con nombre y apellido, no vamos a salir de esto en muchos años. Listo, el tiempo se nos ha acabado. Espero que sigamos, bueno, nosotros como medio de comunicación sí estamos muy comprometidos con este tema y vamos a seguir poniendo el dedo en el renglón. Ahí vamos a tener el dedo para estar pendientes de lo que sucede en este caso que nos interesa a todos y todas. Berta, muchas gracias. Vicerrector. Muchas gracias a ustedes, Luis. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por estar en sintonía de Gente Ve. Quédense porque hay más para todos y todas en la programación de este canal. Pasen muy buenas noches.